Buenas noches, bienvenidos a nuestro ABC Debate. Estamos iniciando un nuevo capítulo en un contexto bien particular. Hoy vamos a analizar un documento que se dio a conocer precisamente al mediodía de esta fecha y hemos invitado a aquellos que justamente elaboraron este material que es muy interesante y les voy a explicar en un ratito por qué. Primero, quiero dar la bienvenida a mi compañero Marcos Cáceres. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo estás? Buenas noches, Roberto. Muy bien y muy interesado en conocer más de este tema, la economía subterránea. El presidente de la República habló ayer de la posibilidad de un análisis global para reformular todo el sistema impositivo, porque hay voces que están planteando aumentos de impuestos, creación de otros impuestos. Y bueno, hay aparentemente una coincidencia entre el sector privado y parte del sector público para discutir un proyecto que reúna todo esto. Y cuando se habla de impuestos normalmente, Marcos, nosotros empezamos a decir, bueno, es muy lindo esto, pero ¿quiénes son los que van a ser afectados? Sí. Aquellos que pagan nuevamente, ¿van a ser solamente ellos o va a alcanzar realmente a aquellos que hoy no forman parte de esa economía formal? Sí, y nadie en este país quiere pagar sus impuestos de buenas a Yo no primera quiero pagar hora. impuestos, No, Marcos. Yo te yo soy tampoco. sincero, yo no tengo ganas de pagar impuestos, y menos cuando veo qué se hace con el dinero. Claro, ¿verdad? ese es el gran tema. Pero tenemos el un uso pacto sí. social. Sí, Tenemos un pacto social y hay que pagar el impuesto. Sí. Pero hoy vamos a analizar este otro aspecto que es muy importante, la economía subterránea. Y se ha presentado un informe y vamos a presentar ya a nuestros invitados para que ellos nos expliquen cómo se elaboró este documento. Es un trabajo que se viene realizando ya hace algunos años y creo que es uno de los pocos que tiene, digamos, una rigidez en materia de elaboración en el sentido de... son trabajos técnicos, trabajos hechos por profesionales y son documentos que pueden ser desmenuzados y discutidos en parte. Eso es muy importante. O sea, no es un número suelto, no es una idea, digamos, un invento, o sea, Claro. se basa en datos reales. Y vamos a saber a qué llamamos economía subterránea. Perfecto. Porque eso puede ser muchas cosas. ¿Te parece, Marcos? Invitamos hoy a Sebastián Hacha, por un lado, acá a mi derecha. Está bien que empiece por la derecha, Por Sebastián, supuesto. ¿o no? No hay Sí, problema. no hay problema. Porque Marcos se va a enojar. Marcos No. querría iniciar por la izquierda. Por favor. ¿Qué tal, No, nosotros Sebastián? tenemos ya ¿Cómo un pacto estás? de convivencia. ¿Cómo se llama esta organización que hace el estudio? Seba, si le podés contar Es un la poco a Asociación Pro Desarrollo Paraguay, conformada por empresas multinacionales y nacionales comprometidas con la generación de estudios académicos. Nos parece muy importante. Lo que falta mucho en Paraguay son datos. Somos huérfanos de datos y es muy difícil construir una política pública si no se tiene datos. Y fundamentalmente datos sobre la actividad que no es justamente la actividad formal. Exactamente. Entonces, aquí nosotros tenemos muchas, o sea, hemos terminado con respuestas muy importantes, pero generamos varios interrogantes, sobre todo para el gobierno, para debatirlo con el gobierno sanamente. Sebastián, esos datos son tanto más importantes que los datos sobre la economía formal. Son más importantes, yo creo que son más son más importantes. importantes, Porque sinceramente. fíjense ustedes que, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de este tema venimos hablando hace 6 años y mucha gente nos decía, no creo que sea tanto. Pero después, gracias a las investigaciones que hicieron justamente los medios, descubrimos de que había un congresista en particular que movía más del 10% Del PIB. del número de economía informal que tenemos, ¿verdad? O sea, entonces uno dice, bueno, si tenemos eso, si le tenemos a los principales capos de los carteles más importantes del mundo operando en Paraguay, es bastante verosímil de que la economía subterránea de Paraguay mueva un monto importante. Ahí te voy a parar, Sebastián, porque quiero presentar a los otros Sí. invitados también hoy. Sebastián es el director ejecutivo de Pro Desarrollo y está con nosotros también María Elena González, es la gerente de proyectos. ¿Qué tal, María Elena? Bienvenida. ¿Cómo estás, Roberto? Muchísimas gracias por Gracias la por invitación. aceptar, Muchísimas gracias por permitirnos estar aquí. Y realmente, así como estaba comentando Sebastián, estos números son súper importantes porque realmente expresan lo que por ahí los números oficiales no nos están contando. ¿Es el único estudio que hay sobre economía informal, economía subterránea, o hay otros estudios que así completos como nosotros estos sepamos, calculando, que ¿no? nosotros sepamos el único y el único que aplica la fórmula de Schneider. Vamos a explicar ya en un ratito el método porque le quiero presentar también a Iván Ojeda, economista también de Pro Desarrollo. Gracias, Iván, por venir. Sí, señor, buenas noches. Muchas gracias. Realmente, como estaba diciendo tanto Sebastián como María Elena, estos números a nosotros nos parece de vital importancia para hacer conocer a la población una realidad que de repente muchas veces no es conocida por la gente, o por lo menos numerológicamente la gente no tiene la, digamos, dimensión de la magnitud de este mundo.
Aquí tengo yo en mis manos el documento, se llama Paraguay y el reto de formalizar la economía informal. Es la 6ª edición de noviembre del 2018 y contiene un resumencito, pero así bien sintético, de cómo se elaboró, por qué es importante y los datos fundamentales. Pero, yo quiero empezar, Roberto, por el final, no empezar por el método, Sí. porque me gustaría ver el número para que la gente entienda dimensionar de qué estamos hablando cuando hablamos de economía Sí, y subterránea. yo quiero agregar una pregunta muy importante en algún momento de nuestra charla. ¿Nos conviene formalizar la economía? Porque se corre una versión de que acá se formaliza la economía y nos vamos al tacho, ¿verdad? ¿Podemos Quiero saber empezar? si es cierto. Sí, sí, eso es interesante. Podemos empezar con los números. ¿Cuánto es la economía informal en Paraguay? ¿Cómo podemos hacer que la gente entienda de cuánto estamos hablando, de la dimensión de la economía informal? Estamos hablando de 11.650 millones de dólares, el 38,6% del Producto Interno Bruto, el equivalente. El equivalente. O sea, Está nosotros abajo, tenemos un ¿verdad? Producto Interno Bruto que es lo que la economía produce formalmente. Sí, que están alrededor de 31 mil y millones. sobre eso hay una economía informal que representa casi el 38%. 38%. Entonces podemos decir que en realidad nuestro PIB es de 42 mil millones de dólares aproximadamente. Si tuviésemos, es realmente eso. La pregunta de Marcos es una pregunta que da ahí en la línea de flotación porque lo que la gente te dice cuando vos le hablas de esto y nosotros antes hablábamos, cambiamos el enfoque, ¿verdad? Porque antes nosotros decíamos, bueno, nosotros... Ahí tenemos la cifra. sí, ahí tenemos la cifra. 30.186 millones de dólares aproximadamente el PIB. El PIB. El PIB es lo que produce la economía Sí, en bienes y servicios sí. y se le pone una cifra. Se a le pone eso. una cifra, este es el PIB, no es el PIB nominal, sino el PIB ya deducido la inflación, o sea, este es nuestro PIB real, digamos. Y sobre eso hay 11.652 millones. 11.652 millones. Eso representa, es más que la deuda externa, por ejemplo, Es más ¿verdad, que la deuda. Iván? Así podríamos decir eso. Sí, es más que la Es deuda más que la externa. deuda externa. Hoy por hoy es más que la deuda externa. Incluso bastante más que la deuda Es externa. bastante más, son como, vamos a utilizar la... 50% más que la deuda, más Es o un menos. 50% más que la deuda, es 10 veces lo que fue la primera emisión de bonos de 1.000 millones de dólares, para tener una Sí, idea. sí, sí. Es 30 veces lo que te da Itaipú anualmente, o sea, y son unos números Una que... cifra, pero extra. ¿Y qué incluye esto? Eso es importante entender. O sea, estamos hablando de, digamos, empresas que trabajan ilegalmente, estamos hablando de contrabando. ¿Qué cuentapropista. actividades Bueno, ilegales o Realmente irregulares? este número incluye las actividades tanto informales como ilegales. De este número, ¿Y podría citarnos qué, por ejemplo? por ¿Qué ejemplo, tipo de puede incluir actividades? actividades relacionadas al narcotráfico, todas actividades tráfico. Vamos a utilizar esa palabra. Tráfico ilegal. Tráfico ilegal. Tráfico y ilegal. también puede incluir aquella persona que encontramos frente al supermercado vendiendo algún producto. Aquella persona que trabaja frente a una esquina vendiendo un Tráfico de producto. drogas. Cualquier producto, tanto informal como Armas. ilegal. Las yuyeras. Las yuyeras son Exactamente, informales. sí. Entonces podemos definir aquellas ilegales que son realmente quienes no vamos a poder en ningún aspecto formalizar porque realmente esperamos que el Estado no pueda legalizar o formalizar ciertos niveles. Pero es posible cuantificar, por ejemplo, eso, la venta de drogas en nuestro país. Nosotros estimamos que el lavado de dinero y la venta de drogas son primos hermanos, ¿verdad? Ahí podemos poner otra vez el cuadro, les pido, que es muy interesante Sí. mientras habla Sebastián. Sí. Ahí tenemos un poco la lista de los conceptos, digamos, de qué incluye esta Son aquellos que cálculo. evaden impuestos. Sí. Claramente son lo que conocemos como actividades informales. Esa yuyera, esa persona que vende algún tipo de producto que no emite factura, aquella persona que trabaja de manera relativamente formal, pero sin embargo no tributa o su actividad realmente no está siendo aportada al fisco. Entonces, evidentemente lo que conocemos o lo que a vista así mucho más general, el contrabando, las actividades más ilícitas propiamente, todos los tráficos, todo tráfico como a todo lo que tráfico, Sebastián siempre armas, usa. drogas, Armas, drogas, cigarrillos. personas. Nosotros decimos, nosotros estamos lejos del tráfico de personas, ¿no es cierto? No, la para fiscala nada. Teresa Martínez hace unos meses Trata de liberó, blancas, como sí, le dicen, a ¿no? 84 mujeres paraguayas estaban siendo obligadas a prostituirse en Santa Cruz de la Sierra. Lavado de dinero incluye este cálculo. Sí, Sí, señor, incluye lavado de dinero dinero también. es quizá el rubro con el cual nosotros hayamos tenido una mayor afinidad a partir de lo que publicó un sitio de
de investigación internacional que se llama Global Financial Integrity para el periodo 2012-2016, donde estimaba que en el Paraguay se lavaban anualmente entre 2 y 4 mil millones de dólares. Entre 2.000 y 4.000 millones de dólares. Sí, y lastimosamente en ese Anualmente. ranking, sí, y lastimosamente en ese ranking estamos prácticamente como la única economía sudamericana. Sí, en otros estados como Vanuatu, Islas Marshall, o sea, todo paraísos Sebastián, fiscales. y cuando la gente dice, por ejemplo, que el dinero del narcotráfico, el dinero ilegal, digamos, se invierte en estaciones de servicio, en copetines, en cosas así, ¿eso es posible verificar, saber que son producto de ese dinero ilícito? Por supuesto que es posible, Marco, y justamente es lo que el gran desafío de este gobierno para no volver a caer en la lista gris o en la lista negra, para tratar de, o sea, nosotros estamos hablando de que venimos de un periodo en el cual la corrupción que se dio en países limítrofes aparentemente financió muchas obras aquí en el Paraguay. Si nuestro sistema financiero y los organismos de prevención como el CEPRELAT, o yo no sé si eso va a migrar a una unidad de inteligencia financiera como tiene el Banco Central de la Nación Argentina, por ejemplo, si nosotros no hacemos eso, en realidad no vamos a estar haciendo las tareas. ¿Por qué? Porque en realidad hay un libro que escribió un economista de Harvard que se llama Kenneth Rogoff, que se llama La maldición del efectivo, The Curse of Cash. ¿Y por qué dice él? Porque el crimen siempre se paga en efectivo. No hay coima que se pague con tarjeta de crédito o con cheque. O sea, Ahora, yo quiero volver, si me permiten, brevemente nomás. Sí, por Sebastián. supuesto. Tema lavado de dinero, me decías 2.000 a 4.000 millones. Es muy importante el monto. Si son 4.000 millones, estamos hablando casi un 40% de toda la actividad ilegal, Sí. de los 11.000. Sí. Estamos hablando de un 35% aproximadamente. Sí, así es. ¿Se puede saber qué tipo de actividades son las que, de dónde proviene ese dinero del lavado o viene de todas las actividades ilícitas? Lastimosamente no tenemos los suficientes datos para poder establecer, por ejemplo, un lugar donde, un tema que Iván después lo puede desarrollar mejor, que es tratar de tener un estudio de consumo anual para tratar de entender, por ejemplo, cuánto es el monto que significa el consumo. Ese monto que significa el consumo anual nosotros podríamos comparar con lo importado que está declarado y con lo producido en el país que está declarado. La diferencia de ese monto sería informal o metido de contrabando. Pero el monto global te va a decir, bueno, esto nosotros estamos dedicando a un consumo de determinados bienes o servicios. Lo que no podemos acceder todavía hoy es a de dónde viene el dinero que se lava. Y eso ocurre porque en los sujetos obligados a declarar el origen del dinero no lo hacen. Y las autoridades encargadas de exigir ese tipo de declaraciones tampoco lo O sea, hacen. eso viene un poco a cuenta de lo que ocurría hoy con el presidente de la República, que presentó un paquete de leyes Ahí está, ese es un que tienen tema. que ver con la calificación de Paraguay y la posibilidad de que el nombre de Paraguay ingrese en la famosa lista gris. ¿Por qué? Porque hay una serie de pasos que hay que dar y que nosotros hoy no lo tenemos legislado y que no permite justamente hacer el seguimiento de este dinero. O sea, creo que viene, no sé si estoy equivocado, Sí, Iván, totalmente. me dirán ustedes, María Elena, si esto es así. La gente del Poder Ejecutivo decía que era un riesgo muy grande que teníamos. Si caíamos en esa lista gris, de verdad, para la gente es muy lejano por ahí entender de qué se trata. Pero, ¿qué significa, si nos podés explicar en pocas palabras, qué significaría entrar en esa lista gris? Sería no salir de las posibilidades de alcanzar el grado de inversión en primer lugar. O sea, que en realidad la gente que hoy está viendo el Paraguay, que por cierto no tuvo una muy buena performance en el último año, caímos al penúltimo lugar de la región en inversión extranjera directa, ya por los problemas de lavado que tuvimos. El Poder Ejecutivo lanza esta alerta porque si nosotros volvemos a caer en la lista gris, en primer lugar van a paralizarse las inversiones. Ya estuvimos. Ya estuvimos. Nosotros Sí, estuvimos en durante el mucho periodo tiempo de Lucho González, estuvimos, digo, para que la gente se ubique en el tiempo, y aquel desvío famoso de los fondos del Banco Central para ir a timbear a la Bolsa de Nueva York, que terminó con la cárcel de algunos directores del Banco Central. Un par de aclaraciones nomás. El grado de inversión, tengo entendido, y después Iván nos puede explicar más, es que tenemos un estatus que nos permite captar más fácilmente inversiones, por un lado. Es un sello de calidad. Es un sello de calidad, podríamos decir. Y por otra parte también, esto es muy importante, la operatividad que tiene el sistema financiero con el exterior. O sea, esa es una de las condiciones fundamentales. O sea, Si Roberto, nosotros que perdemos... hoy Sí. ya sin estar en la lista sin gris. estar en la lista gris, hay bancos que la comprobación
es fáctica, lo puede hacer aquí el televidente diciendo quiero abrir una cuenta en Nueva York y vos le decís domicilio de Asunción. No, es Perdón. imposible. Vamos a dejarlo ahí brevemente. Vamos a dejar flotando la pregunta de Marco que me pareció interesante. Si nosotros legalizamos todo esto, ¿el país puede tener serios problemas económicos financieros o no? Si nosotros matamos esa Hay actividad mucha gente ilegal. que se va a quedar sin trabajo, dicen. Sí. Vamos a preguntar eso y vamos a analizarlo a la vuelta de la pausa.